Bueno chicos, ya estamos con nuestra séptima clase de materias primas y aquí la idea es que sigamos viendo en lo que quedamos la semana pasada y ahora vamos a ver el intercambio colombino. Colombino hace referencia a las culturas, ¿no es cierto?, descubridas por los españoles en América y el intercambio que sufrieron con los mismos, ¿no es cierto?, en cuanto a materias primas alimenticias. Como podemos ver aquí en el cuadro, ¿no es cierto?, y hicimos mención la semana pasada, tenemos por parte de los españoles alimentos americanos que fueron aceptados, alimentos que eran indispensables para los españoles, alimentos que fueron prohibidos por los españoles, sabores americanos que fueron aceptados posteriormente y alimentos que de frente fueron rechazados, ¿no es cierto? En cuanto a los alimentos americanos por los aceptados y que tuvieron una muy rápida aceptación y formaron parte, ¿no es cierto?, de su dieta alimenticia, tenemos por ejemplo la piña, la palta, la papa, el tomate y el maní. El pavo es de origen americano, también los indígenas le decían guajolote, por eso ahí dice guajolote, entonces pavo para los indígenas será el guajolote. El maíz que da base de la alimentación de prácticamente gran parte de los pueblos americanos. Los frijoles o porotos, ¿no es cierto? Nosotros los conocemos como porotos, pero en otros países se conocen como frijoles, en otros países se conocen como alubias, ¿ya? Y finalmente la calabaza y el zapallo. Y podemos observar que estos últimos tres son parte de lo que ya hemos denominado la milpa, ¿no es cierto?, las tres hermanas, que era base de la alimenticia, ¿no es cierto?, de la parte centroamericana de América. Después tenemos alimentos que eran indispensables para los españoles. Por lo tanto, los españoles los trajeron con ellos, ¿ya? Entonces, perdón, estos alimentos fueron traídos por los españoles a América, ¿ya? Y acá tenemos las carnes, donde están los bovinos o vacunos, dígase de las vacas, ¿no es cierto?, caprino, es decir, las cabras, el cerdo, los ovinos, que son las ovejas, y aves, donde venían principalmente gallinas, ¿ya? En cuanto a la semilla, ¿no es cierto?, farinácea, que farinácea significa que sirve para hacer harinas, tenemos la presencia del trigo, y obviamente la vid, que es, ¿no es cierto?, la uva, las viñas, con las cuales se hacía el vino. La vid era indispensable, más allá del hecho del vino por ser un alcohol, principalmente por motivos religiosos, ya que era necesaria para hacer las misas católicas, ¿no es cierto? Los españoles eran acérrimos católicos, por lo tanto, una de las cosas que era indispensable para ellos era tener el vino para hacer las misas. Posteriormente teníamos alimentos prohibidos por los españoles. Y aquí vamos a hacer una señalar de que esto es lo contrario a lo anterior. ¿Por qué? Porque si bien, ¿no es cierto?, la uva para hacer el vino era indispensable para los españoles por razones religiosas, estos alimentos fueron prohibidos por lo mismo, por razones religiosas, puesto que el amaranto, la quinoa y la chía eran alimentos sagrados para los pueblos de la gran parte de Centroamérica. Entonces, por esa razón es que fueron prohibidas. Después tenemos sabores americanos que fueron aceptados muy fácilmente: el consumo de ají, la vainilla. Bueno, el ají, recuerden que es, ¿no es cierto?, el fruto, ¿no es cierto?, de una planta con un gran contenido de capsina. La capsina es lo que hace picante al ají, ¿ya? Los ají más picantes del mundo están en Centroamérica. La vainilla es una flor, ¿ya? Una flor de una orquídea que su pístilo, que es la parte central. Si ustedes se fijan, la mayoría de las plantas tienen unos palitos, unas varillitas al medio, esos son los pístilos, y esa es ahí en esa orquídea donde está la vaina de la vainilla. Y el chocolate, ¿no es cierto?, que viene de un fruto, de un árbol, donde desde sus semillas se extrae lo que nosotros conocemos el día de hoy como chocolate. Y los alimentos rechazados de frentón por motivos ya de temor, de morbo o de asco sencillamente, son los tres que ya habíamos visto, que había consumo de carne humana, consumo de insectos y consumo de perros en algunos pueblos centroamericanos también. Entonces aquí tenemos una primera etapa del intercambio, ¿no es cierto?, que se produjo
entre los pueblos españoles y los pueblos americanos, ¿no es cierto? En base a lo conversado anteriormente, como estábamos viendo alimentos de procedencia tanto española o europea como alimentos de procedencia, ¿no es cierto?, americana, aquí les voy a dejar una tarea, la quinta, ¿no es cierto?, donde quiero que de los ingredientes de las siguientes preparaciones, ¿no es cierto?, indiquen solamente sus procedencias, si el ingrediente es europeo o el ingrediente es americano, nada más. Entonces dentro de las recetas tenemos el caldillo de congrio, ¿no es cierto?, donde quiero que busquen el congrio, la cebolla, el tomate, la crema y el vino, y me indiquen, ¿no es cierto?, de dónde viene, si es europeo introducido o americano autóctono. Después tenemos el cauceo de charqui, donde tenemos, ¿no es cierto?, charqui de vacuno, aceitunas, queso de cabra, ajo y aceite de oliva. Y me digan lo mismo, si el ingrediente es europeo introducido o americano nativo. Después tenemos charquicán de cochayuyo, donde tenemos el cochayuyo, las papas, los porotos verdes y el zapallo. Posteriormente, la chorrillana porteña, donde está el chorizo, las papas, los huevos y el orégano. Hay más ingredientes, pero solamente quiero que me digan esos. Y el pan de Pascua, donde tenemos harina, azúcar, nuez moscada, canela, vainilla y nueces. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que ustedes hagan este cuadro, ¿no es cierto?, y me indiquen cada ingrediente, si su origen es europeo o americano. Tan simple como eso. Y esta sería, perdón, y esta sería nuestra tarea número 5, si mal no recuerdo. Un punto importante para entender cómo funcionaban las distintas culturas gastronómicas que se fueron formando es entender de que en general todas las culturas gastronómicas, y esto se puede analizar desde distintos puntos de vista, pero en general todas tienen lo que se llaman trilogías alimenticias. Trilogías alimenticias que están basadas tanto por elementos culturales, religiosos, de hábitat, de ambiente, como están, ¿no es cierto?, formada la gastronomía, ¿no es cierto?, y las cocinas en general. Entonces vamos a partir viendo de lo que desde Europa, ¿no es cierto?, su trilogía alimenticia estaba formada por trigo, vino y carne. Es decir, esos eran los elementos principales, ¿no es cierto?, de su alimentación y los que derivaban, ¿no es cierto?, fuertemente del cristianismo. Si lo analizamos desde este punto de vista, vemos que principalmente el vino tenía una connotación religiosa, puesto que se consumía en las misas, pero además era de consumo general, así como el trigo era la base de la panificación y hacer el pan, y también estaba presente, ¿no es cierto?, en las hostias que se repartían en las misas, y obviamente la carne siempre en el contexto europeo fue una gran fuente alimenticia, puesto de que la mayoría de los pueblos europeos eran pueblos cazadores, ¿no es cierto?, muy pocos eran cultivadores, eran pueblos más bien cazadores y recolectores. Por ende, siempre en su rubro alimenticio estuvo presente la carne. Y esto después también se fue derivando a los distintos países que se fueron formando indistintamente en Sudamérica, pero nos vamos a concentrar en tres, que es México, Perú y Chile. En México, su trilogía alimenticia estaba conformada por el maíz, que era la base de su alimentación, el poroto y el ají. ¿Ya? No está aquí la calabaza como en la milpa, si bien era parte importante de su alimentación, el ají estaba presente en todas las partes de su alimentación. De hecho, hasta el día de hoy el pueblo mexicano es un gran consumidor de alimentos picantes, y lo podemos ver en todas las facetas de sus platos, ¿no es cierto? Y está muy presente el maíz. Ellos ocupan harina hoy en día porque es un sustituto, es más barato, lo venden las empresas, pero hasta hace muy pocos años toda su formación alimenticia en base a la harina estaba dada por el maíz. También lo podemos encontrar en otros países como Colombia y Venezuela. Lo podemos ver ahora aquí en Chile porque ustedes saben, como la inmigración ha sido fuerte, podemos encontrar el pan de maíz o las arepas, ¿no es cierto? Tenemos y la fuerte presencia del poroto en México. Perú, ¿no es cierto?, que también ahí teníamos otro imperio. En México teníamos el imperio azteca y en Perú teníamos el imperio inca. Perú también se formó una fuerte trilogía alimenticia,
muy parecida a la mexicana, si se van fijando hay una derivación, pero también tenemos la presencia importante del maíz y el ají, son grandes consumidores de ají, pero aquí, ¿no es cierto?, en vez de poroto tenemos la papa andina, ¿ya? Y finalmente, en la trilogía alimenticia presente en Chile, tenemos perdón, el maíz, los porotos y la papa, ¿ya? Entonces, si vamos viendo, hay modificaciones en algunos de los ingredientes en estas trilogías que están presentes, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, pero hay, ¿no es cierto?, cambios según la zona. Y estos cambios están dados radicalmente por las costumbres y los principios de alimentación, ¿ya? Pero estas son las trilogías alimentarias, ¿no es cierto?, europeas y de los países que nos interesa, que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, que son México, Perú y Chile. Aquí podemos ver algunos platos mexicanos muy tradicionales, ¿no es cierto?, con maíz fresco y seco, ¿no es cierto?, tenemos la huminta, que es una prima, ¿no es cierto?, de la humita, y los tamales, dulces o salados, que también tienen ahí algún parentesco con nuestra humita, vienen de por ahí. Con masa de harina tenemos las tortillas y los taquitos, ya, esta masa tradicionalmente con harina de maíz, ¿no es cierto? Con pepitas y con maní tenemos el pipián, que es una salsa, que la veremos en algún momento cuando volvamos a clase en los talleres, y el mole, que es un guiso espeso con uso de chocolate. El más tradicional es el mole poblano, también lo vamos a ver cuando volvamos a clase de taller. Con ajíes frescos y secos, que tenemos las salsas, ¿no es cierto?, y el guacamole. Nosotros aquí en Chile consumimos un guacamole sin ají, pero créanme por experiencia propia que en México es extremadamente picante, ¿ya? Con frijoles o porotos tenemos los frijoles refritos, que es un plato muy tradicional mexicano, y los frijoles en olla, que podríamos hablar que es un plato de poroto, pero que ya carne y ají picante, ¿no es cierto? Quizás pareció un plato de poroto a nosotros, por la consistencia, pero los sabores son distintos. Y con tomates y jitomates, la salsa de jitomate y ají, que podríamos decir que es una especie de pebre, y la salsa jitomate y ají, que también es como una especie de pebre, pero son muy picantes, a diferencia de nuestro pebre y nuestro chancho en piedra. También tenemos algunos platos peruanos, ¿no es cierto? Con maíz fresco tenemos el maíz cancha, que es un maíz seco y horneado para que quede crocante. La mazamorra morada, que es un postre que se hace con el maíz morado, ¿ya? Con el maíz morado también se hace jugo, es muy tradicional el jugo de mazamorra, o el jugo de maíz, o la chicha morada, como le dicen en Perú. Con pescado y marisco tenemos el ceviche tradicional, ¿no es cierto? El tiradito, la diferencia que tiene con el ceviche es que en vez de ir cortado en cubo, va en láminas. El pulpo al olivo, que es pulpo cocido con una salsa de aceitunas, hecha con mayonesa. El arroz, ¿no es cierto?, que lo tengo con el arroz chaufa. En Perú hay una rica tradición de comida asiática peruanizada, la vamos a ver más adelante. El tacu tacu, que es una tortilla tradicional que se hace con restos de otras comidas, lo más tradicional es con arroz. La causa limeña, que es un plato que se hace con papas y con palillo, que es un condimento muy tradicional peruano y que va en capas, y entre medio de las capas van o camarones, o palta, o pescado, hay muchas bases. La huancaína, que es una salsa que se usa para acompañar las papas, que también lleva palillo, lleva queso de cabra, mayonesa. Con carne, el lomo saltado, que es muy tradicional, ya que es un lomo que se hace a altas temperaturas. Los anticuchos de corazón, es un plato exquisito, chiquillos, si alguna vez van a Perú, pruébenlo. Y con ají tenemos el ají de gallina y el picante de cuy, que el cuy es un roedor, es un hámster grande, que es muy tradicional allá, lo hacen de distintas formas, frito, asado, en cauceo. Y bueno, y aquí con Perú, la próxima semana vamos a empezar a ver los aportes de la gastronomía peruana en Chile. Recuerden que gran parte del norte de Chile primero era peruano, así que por hoy día lo vamos a dejar hasta aquí, y la próxima semana seguiremos con Perú y su aporte a la gastronomía chilena. Mucha de nuestra gastronomía, aunque ustedes no lo crean, está basada en platos peruanos. Así que la próxima semana vamos a ver eso con bastante calma, y le vamos a dar ahí, porque es muy entretenida ver el aporte de la cocina peruana en Chile. Un abrazo, chiquillos, cuídense mucho.